Ella es Marta y tengo el placer de recibirla. Ella transforma el aula en un espacio de descubrimiento, de curiosidad y de lectura. Más conocida en Instagram como Profe Curiosa, Marta Aguilar es maestra de educación infantil, psicopedagoga y tiene un máster en literatura infantil y juvenil. Con una mirada docente profesional y un estilo cercano, Marta divulga sobre educación, aprendizaje continuo y es una firme defensora de las metodologías activas que impulsan la curiosidad, el juego y, por supuesto, la lectura. Además, es autora del libro Provocaciones, cómo aprender a través de la belleza y la curiosidad, que lo tenemos aquí, donde nos invita a mirar el aula como un lugar para explorar y descubrir. Y hace muy poquito, tras el éxito de este primer libro, ha presentado su segundo libro, también lo tenemos aquí, que se llama Esquemas de acción y juego, el arte de observar la infancia, una obra en la que nos recuerda la importancia de mirar con calma, de acompañar sin prisa y de entender el juego como el lenguaje natural de los niños. Hoy vamos a hablar de todo eso, de cómo despertar la curiosidad de los niños en el aula y en casa, de cómo crear ambientes que acompañen y que potencien ese aprendizaje, esa creatividad, esa curiosidad y de cómo implicar a las familias. Y sobre todo de cómo disfrutar este camino, de esta metodología educativa, lúdica, sin prisa y despacio. Hola a todos y todas, soy Alberto y esto es Instrucciones no incluidas. Este es un podcast, este es un espacio donde vamos a charlar sobre cómo sobrevivir a la crianza y a la vida en general. Sin manual de instrucciones, pero con mucho corazón y disfrutando en el intento. Y tengo la suerte de que aquí a mi lado se van a sentar a charlar conmigo invitados e invitadas espectaculares que van a compartir con nosotros su conocimiento, sus reflexiones, sus experiencias y así nos ayudan y nos acompañan en este proceso, en este camino que a veces es tan duro y tan complicado, pero siempre tan bonito como es la crianza y, como digo, la vida en general. Y ahora sí que sí, comenzamos. Así que muchas gracias por venir, Marta. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, contenta. ¿Sí? Hombre, estamos estrenando esto. Confío mucho en que me acompañes y entre los dos hagamos una charla súper bonita. He apuntado un montón de cosas porque mi memoria es la que es y además hemos comentado cosillas que queremos tratar y que no se nos queden en el tintero, así que te voy a lanzar una pregunta para contextualizar, por así decirlo, y es, por favor, explícanos para ti lo que significan esos términos tan potentes que utilizas sobre todo en tus libros de provocaciones y de esquemas de acción y juego. ¿Cómo nos explicarías esas palabras, esos conceptos? Pues provocaciones viene de provocar y viene de Reggio Emilia, de esa filosofía de la educación y es una manera que yo tengo de plantear propuestas abiertas de juego en el aula. Estoy en un aula con peques de 2 años, entonces durante todo el día, la mayor parte del tiempo es juego libre. Uh-huh. Si no es en psicomotricidad es en el recreo, sino dentro del aula, y entonces normalmente dentro del aula tienen unos microespacios y uno de esos espacios son provocaciones. Allí coloco materiales de diferentes maneras en los que ellos pueden acceder y jugar como quieran y como necesiten, el rato que quieran y solo si quieren. Esas serían las provocaciones. Uno de los temas más importantes de la provocación es que tiene que ser elegido por el niño. Entonces tiene que tener otro amplio abanico de opciones. Puede ser cuentos para leer, construcciones en otro sitio, disfraces. Y si quiere, si lo necesita, tener ese espacio de juego con materiales un poco más diferentes de los que tiene habitualmente. Eso por un lado. Es que son mucho para empezar. Y los esquemas de acción viene de la teoría de Piaget. Uh-huh. En cuanto a la manera que tenemos de construir nuestro aprendizaje en el cerebro, o sea, todo nuestro conocimiento, y habla de cómo a través de diferentes tipos de acciones que hacemos día a día y que se repiten, vamos construyendo lo que conocemos, vamos aprendiendo cómo funciona el mundo y cómo esos esquemas van evolucionando desde los primeros que vienen de los bebés, tú lo habrás visto en tus bebés, de acciones que al principio parece que no tienen un sentido, uh-huh, que luego se van repitiendo, se van haciendo más complejas
Luego ya entra, cuando llegan a los 2 años, a los 3 años, el simbolismo, pero la acción que hay detrás sigue estando. Y entonces es una manera más de observar todo ese juego que pasa en una provocación o en un recreo Sí. o en psicomotricidad o en el día a día con los mismos objetos que manipulan. Y con ello cómo poder observar para poder acompañar ese juego desde el momento exacto en el que está cada criatura, tenga la edad que tenga. A mí personalmente me parece alucinante porque sí que conozco las referencias que tú dices, porque yo, aunque no he ejercido nunca, sí que soy profesor, he estudiado magisterio y me parece tan complicado lo que has hecho de llevar unos estilos, unas teorías, además tan, entre comillas, antiguas, y ejemplificarlas así y explicarlas así y aterrizarlas, como yo suelo decir, que te quería preguntar de dónde nace este sentimiento tuyo o este impulso de meterte en este jaleo tan grande de escribir y de explicar algo, por otro lado, tan útil y tan importante. Pues claro, yo ejerzo. Porque sí, pero a eso voy, con el trabajo que tienes no te sobra ni tiempo, ni energía, ni nada. Entonces, ¿de dónde te nace este impulso? Sí, a ver, la cuestión es que, claro, después de la carrera, tú ya lo sabes, que sales y dices, parece que sigo sin saber nada. Sí. Es una sensación súper bonita. Sí, yo me acuerdo el primer verano después de terminar la carrera decir, ¿ya qué? ¿Ahora qué hago? Pero sí que es verdad que hay muchas cosas que tú has visto hacer o que te han enseñado que se hacen así. Incluso te han explicado por qué, pero igual por inmadurez, porque no tienes suficiente conocimiento, pues bueno, queda allí. Y poco a poco, verlo en el aula, implementarlo en el aula, te va haciendo reflexionar. A mí me hace reflexionar mucho también tener gente de prácticas. Sí. Porque claro, tienes que hacer, esto lo hago por esto, reflexiono, y yo ahora por qué he decidido hacerlo así. Porque se ha hecho siempre, pues no es suficiente, claro. Entonces, esa reflexión continua te hace ir viendo todo lo que has aprendido, que son estas teorías que se te quedan muy en las nubes, y dices, ah, claro. Luego también vas leyendo. Yo tengo una biblioteca bastante interesante de educación, como muchísimas compañeras y compañeros. Sí, tengo una balda en la estantería del salón solo para eso. Pues ahí está. Entonces, todas esas teorías las vas viendo, pero para eso tienes que tener esa intención y esto me sirve para algo. Y conforme las vas viendo, vas entendiendo tanto lo que haces como vas enriqueciendo tu trabajo. Entonces, la observación de aula, lo que haces, porque a mí no me gusta hacer las cosas así porque sí, sino que me gusta que tengan, o sea, me parece muy importante, no es que me guste, es que me parece importante que tengan un sentido y un sentido pedagógico, y para eso están grandes pensadores, pedagogos. ¿Qué ocurre? Que hay muchas veces que lo que dices tú, esas teorías se quedan muy arriba y es muy difícil aterrizarlas. Entonces, con mi primer libro pasó que me propusieron escribir el libro, tal cual, como pues me vieron en Instagram y me dijeron, ostras, qué interesante, ¿podrías escribir un libro? Y dije, vamos a intentarlo. Y resulta que sí, y fue toda la información que yo tenía de diferentes fuentes, de diferentes libros, y toda la práctica del aula de llevarlo a cabo. Dije, vale, si todo esto me lo hubiesen puesto aquí desde el principio, me hubiese ahorrado muchísimos años de estudio. Y con el segundo pasó lo mismo. En cuanto descubrí la teoría de esquemas de acción, dije, claro, pero si esto es lo que estudié en el Pleistoceno anterior de Piaget, esto tiene sentido. Y luego dices, vale, y es que Chris Aci lo llevó al aula y entonces lo estudió con un montón de niños y los resultados son estos. Empecé a recabar información y aquí en España ahora se está empezando a hablar de esquemas de acción, pero en Inglaterra se trabaja así el currículo de escolar en infantil, se trabaja a través de los esquemas de acción. Dices, jolín, ¿y aquí cómo no ha llegado antes? Y sí que hay gente que lo sabía. Entonces, parte de este libro es traducir del inglés. Yo lo que lo he ojeado, te lo juro que me da la sensación de que es eso, es de simplemente, y me parece súper complicado, es lo que te comentaba, aterrizarlo y ordenarlo todo y ponerlo fácil. Porque también te quería preguntar, obviamente estos libros están
no sé si la palabra es diseñado, pero están orientados o les pueden servir sobre todo a profes de estas etapas, de infantil, yo creo que también de primaria. Pero a mí, por ejemplo, me ha pasado que mi pequeñaja está conmigo en casa todos los días y a mí también me sirve. Es decir, yo no sé si tú sabes si tus libros también le están ayudando o si los ha comprado o si los está leyendo también muchas personas que simplemente son papás y mamás, que no son profesionales de la educación. Sí, el de provocaciones muchísimo, porque sí que es verdad que es un libro más ligero, es muy visual y tiene muchas propuestas casi para llegar y hacer, que no es la idea, que la idea es poder hacer las tuyas propias según la criatura que tengas delante. Y sé que se ha regalado mucho. Venga, uno para mí y otro para mi vecina que tiene un hijo, ¿qué tal? O para abuelos también. Entonces, sé que el primero, que claro, lleva un recorrido de 5 años, acaba de hacer ahora, pues sí que se regala mucho a familias, pero yo he hecho formaciones tanto para familias como para muchos centros educativos. Sí. Claro, hay cosas que son más curriculares, que explico mejor en los centros educativos o para profes en las formaciones, pero hay otras muchas que son más prácticas y que día a día te pueden ayudar mucho incluso a hacer propuestas para tus peques o a saber qué tipo de materiales. A eso voy, es que a mí el libro Provocaciones me ha parecido, no sé si estarás de acuerdo, que es un poco similar a un recetario. También en algunos puntos es de si yo quiero hacer una quiche de calabaza, ¿cómo lo tengo que hacer? Pues si yo quiero hacer un juego nuevo para esto o esta mañanica probar estas cositas con Elena y tal y proponerlas, pues es que a mí me da la sensación de que hay partes que están esquematizadas así y está súper guay. Pero es un poco receta de la abuela, de una pizquita de aquí, lo que te aceita, de construcciones de otra manera, pero sí. Qué guay. Y en el otro sí que es verdad que hay una parte mucho más dedicada a maestros, porque sí que hablamos del nuevo currículo, de cómo se integra todo este juego, cómo lo vemos, pero también hay muchísima parte de observación que nadie nos enseñó a observar y entonces yo creo que da muchas ideas de qué tengo que ver, porque no puedes observar si no sabes el qué. Sí. Igual que los esquemas de acción, cuando lo lees dices, pero si yo esto lo he visto, si esto lo hace mi hijo, si esto... Es una manera también de enseñar o educar a la mirada del papá y del profe. Eso es, de cualquiera que vea un niño, realmente, que fíjate si hay gente alrededor de la infancia. Qué guay. Y ya para acabar como este bloque en el que quería que nos explicases o quería hablar yo de tus libros y tal, te quería preguntar, a ver si se te ocurre así, a bote pronto, un ejemplo clarísimo últimamente o algo que te haya marcado de una provocación que tú hayas planteado en el aula y que haya salido especialmente bien, que tú hayas dicho, está mal que yo lo piense así, pero esto es exactamente como lo había imaginado, he tenido esa suerte o alguna de tus favoritas. No lo sé, las favoritas en clases suelen ser las de trasvases. ¿Qué ocurre? Que igual no son las ideales. Porque ahora mucha gente está diciendo, yo estoy en casa, no lo voy a hacer. Claro, son las que implican buen zafarrancho. Arroz, pasta, arena, agua, plastilina, espaguetis cocidos. Entonces, esas suelen ser las que más les gustan, pero son las que tienes que proponer solo si tú estás preparado. Exacto. Y en casa puede ser que tú estás con 1, con 2, con 3 hijos, y bueno, pero en un aula... En mi caso yo estoy con 18 personas al mismo tiempo. Sí que tengo la suerte que en las aulas de escolarización anticipada, que es donde trabajo, estamos normalmente 2 personas, estamos una técnico y yo como maestra, la tutora. Pero... Sí, y así solo tenéis un ratio de unos 8 nenes y nenas 8 nenes y nenas, que la gente, yo siempre lo digo, que se haga la idea si en casa con lo que tú dices, 1 o 2 peques, muchas veces estás... Desbordado de decir, pero a ver, pues multiplícalo por 4 y así nos hacemos todos una idea. Es alucinante. Claro, y tú piensas que además en un aula de 2 hay que cambiar pañales, obviamente hay conflictos, se muerden, se pegan, se caen, mientras se hacen caca. Sí, claro, porque obviamente no va a ser uno todo detrás a la vez, de otro, exactamente. Suele ser todo a la vez. Claro, hay veces que también dices... Os habéis puesto de acuerdo, no me fastidies. Esto lo tenéis planeado de casa. Entonces hay veces que según qué propuesta y qué tipo de alumnado tienes, porque claro, el alumnado varía un montón, tanto de un curso para otro,
como de septiembre a junio. Ujú. Hay grupos de niños de 2 años con los que yo les he podido poner cosas que se rompen de cristal y ha habido muchos años que, mira, ya llegará el momento. O garbanzos, que es algo que puede ser peligroso, que se pueden tragar, que se pueden atragantar, pues con según qué grupos no se puede, aunque sea solo por una criatura y no pasa nada. Entonces, favoritas, las de zafarrancho. Menos favoritas también las de zafarrancho. Es lo bonito, ¿verdad? Es un poco, simboliza muchas veces lo que es la paternidad, la maternidad y la educación de es lo mejor y lo menos mejor a veces también, a la vez, todo. Todo a la vez. Pues hay una cosa que has dicho que me parece súper interesante y que yo creo, me da la sensación de que a veces no nos damos cuenta, y es que en un mismo curso todos los niños de la clase, en estas edades en particular, tienen unos estados madurativos y son muy diferentes, porque tú te imaginas a personas o personitas con, imagínate, 12 años, 10 años o 15 años, y da lo mismo que ya a estas alturas que hayas nacido en enero, que hayas nacido en diciembre. Pero en estas edades 2, 3, 4 años, es que esos 11 meses de diferencia entre un niño y otro niño suponen un 30%, un 40% de tu vida de ventaja, por así decirlo, y es que tenéis en ese sentido algo complicado de que tenéis niños muy heterogéneos simplemente por eso, por el estado madurativo normal pero es que cuando tú ya estabas empezando a andar, este compañero tuyo estaba aprendiendo a respirar. Prácticamente, sí. Claro, cuanto más mayores se hacen, la diferencia es más mínima. Sí. Pero sí que al principio, en unos niños que supuestamente deberían ser parecidos, las diferencias son abismales. Entonces, pues este que está dejando el pañal, este que viene con chupete, este que no sabe ni una sola palabra, dice mamá, papá y ya está. Otro que hace unas frases que te caes de culo de decir, madre mía, del amor hermoso, ¿dónde has aprendido a hablar? Y haces unas frases muy complejas. Y todo esto sin pensar en cada familia, en cada circunstancia, en cuestiones médicas, en cuestiones madurativas, en discapacidades, en todas las necesidades específicas que hay. Pues se multiplica un poquito. No sí, es por eso solo decía, de enero a diciembre. Eso lo vamos a tener siempre, pero con niños grandes, niños pequeños y con personas adultas. Pero es que en particular esto se potencia más porque dices, es que en el aula tengo a un nene, como tú dices, que dices más o menos está preparado para ya hacer cositas del año que viene, por ejemplo, y hay otro que simplemente por su fecha de nacimiento, es decir, pero ¿cómo le vas a pedir lo mismo que su compañero? Claro. Es complicado y me da a veces mucha rabia de que no se entiende, o yo veo que no se percibe así cuando no estás en el mundillo de la educación, por así decirlo. Sí, a ver, nuestro trabajo, sobre todo en infantil, yo hablo de infantil, pero bueno, ya sabes que no está así en general muy bien visto los maestros. No, ¿tú crees? Bueno, igual, son cosas mías, pero todavía el 0-3, sí, todavía más. Y además, si en vez de maestro encima eres técnico, pues muchísimo peor, porque, chico, no debes tener nada que hacer en tu día, no debes tener ninguna responsabilidad, pero mantén solo vivos, y ya sea acaso que aprendan, que es la idea, a 18 criaturas, porque las ratios en España son una locura. Una locura. Intenta hacer algo con ellos. Y lo que decíamos, si en mi aula, que tengo toda la suerte de estar 2 personas y muchas veces tenemos a alguien de prácticas, que obviamente experiencia no tiene, pero manos sí, que hay veces que dices, pues mira, tú dedícate a cuidar, a abrazar a este que está triste mientras yo hago esto. Exacto. O vigila esta provocación para que no se meta nada en la boca mientras yo... Estate tú solo. Nada, es... Entonces, claro, luego llegas y tienes que decir a un papá, pues es que a tu hijo le han mordido o tal, y según la familia pues lo pueden entender, pero dices, yo no he dado más. Estaba sucediendo allí mientras yo estaba aquí con un niño encima, a lo que he llegado ya había sucedido. A mí me sabe muy mal cuando lo veo de fuera, por suerte yo lo veo muy poquito, pero cuando lo veo fuera me sabe mal, me duele, y yo siempre lo digo, si es que al final es más sencillo que eso, creo que nuestra actitud como padres es de esas personas que están ahí en el aula con tu hijo, con tu hija, son las personas que sin lazo de sangre más les quieren,
más se preocupan por ellos en todos los sentidos. Ostras, tratémoslos como se merecen solamente por ese sentido, ¿sabes? Claro, y la mayoría, no voy a hablar por todos, pero la mayoría sabemos que estamos cuidando del tesoro más preciado de cada familia. Uh-huh. Y lo hacemos todo lo mejor que podemos, que normalmente es muy bien, pero hay días y días. Pero sí que es verdad que ni económicamente, ni está valorado socialmente, porque además ya sabes lo que se habla de magisterio también. Uh-huh. Pinta y colorea. Eso es, pinta y colorea. Ojalá, te digo, me hubiese pasado. Sí, la verdad es que yo no recuerdo haber cogido un rotulador en toda la carrera, pero bueno. Vale. Pero sí, es decir, qué pena que no se valore todo lo que hay detrás, porque además dices, luego se valora mucho más profesores que tienen mucho más conocimiento en más algo especialistas, más específico de personas más mayores, pero jolín, tienes solo gente que quiere estudiar una carrera, por ejemplo, más o menos, que ya tiene un nivel madurativo suficiente y si no, pues no pasa nada. Sí. Tú das tu clase, explicas todo lo que sabes y a mis pequeños no les explico todo lo que sé. Eso lo llevo yo dentro, que son estos libros y tal, pero es otra manera. Y eso se valora mucho más y se paga mucho más y socialmente está muy bien valorado. Y yo creo que es otro tipo de esfuerzo diferente, pero si no hay una base, arriba no llegan bien. Exactamente. Yo te prometo que la gente que me conoce lo sabe, que para mí, en este país en particular, porque es verdad que no pasa en todos lados, una de las asignaturas o la asignatura pendiente más importante, y mira que tenemos asignaturas pendientes, es el tema de la educación, del profesorado y de entender que no es un gasto, que es una inversión y que es lo más importante, no a corto plazo a lo mejor, vale, pero se supone que un país tendría que tener una estrategia a medio o largo plazo. En fin, vamos a pasar al siguiente bloque, que yo creo que no me quiero entretener mucho, pero reconozco que puede que sea mi favorito, lo que más me apetece hablar contigo, porque creo que los dos lo sentimos igual. Lo hemos hablado hace unos días en 5 minutos así, y es el juego simbólico, los minimundos y el aprendizaje activo. Y la primera pregunta que te quiero hacer es muy directa y es, ¿tú personalmente qué crees que pasa dentro de un niño? Y no estoy hablando solo a nivel intelectual, sino a todos los niveles, cuando le dejamos jugar libremente, sin instrucciones, nunca mejor dicho, sin reloj, sin un papá, una mamá, un profe, un adulto que les dirija y que les, iba a decir cosifique, pero no, que les dirija o que les oriente. ¿Qué pasa en ese niño que tú lo ves todos los días? Pues pasa de todo. En resumen, pasa de todo. Pasa que lo que dices tú, a nivel de desarrollo, se desarrolla todo. Todo. Me da igual lenguaje, si hay otros niños, socialización, motricidad, toda la psique, se van elaborando pues lo que necesita. Y lo bueno del juego autónomo, libre, es que se adapta 100% al niño, porque tú juegas a lo que quieres y a lo que necesitas. Solo se va de esa necesidad cuando hay otra persona, que puede ser un padre, un profesor o un hermano, que es el que es cuando va tu hermano mayor y dice, pues ahora tú eres el bebé, pues tú eres el bebé y tú haces lo que te mandan, ¿no? O quieres jugar con los niños del pueblo y juegan a algo que tú igual no estás preparado y entonces igual no vale que te pillen. Sí. Entonces ahí es cuando no se adapta, pero tú te quieres adaptar al grupo social pero cuando el niño juega libremente a lo que necesita, a lo que quiere, es cuando el juego se adapta a esas necesidades tanto psicológicas. Por ejemplo, me han llevado por primera vez al dentista. No sabía qué iba a pasar allí, huele diferente, me sientan en un sitio raro, me lo han explicado, pero no lo he terminado de integrar. Luego es muy fácil que ese niño juegue al dentista, aunque no le hayan hecho daño y tal, pero juegue para integrar toda esa vivencia y decir, vale, esto se hace así, y coge al peluche y le dice, abre la boca, pues lo que le han hecho a él. O muchos juegan a médicos a ponerte las vacunas, que es cuando peor lo pasan, pobres. O, pues hubo hace muchos años unos peques que en mi cole, casualmente en mi aula, 2 los ingresaron más o menos en el mismo momento. Uno se sabía, otro no. Estuvimos jugando a médicos todo el curso porque era lo que necesitaban elaborar. Entonces,
esa parte psicológica de elaboración de vivencias la tienen allí. Otra parte es que construyen a la persona, es decir, yo veo que en mi casa se limpia, papá friega, mamá hace tal, y yo estoy aprendiendo a ser un adulto imitando. Entonces, esa parte del juego está allí. ¿Qué necesito? Ir construyendo en altura. Pues lo voy a hacer. Cuando un adulto siempre me dice lo que tengo que hacer, esa espontaneidad la pierdo. Pierdo la capacidad de autoentretenerme, que luego es cuando vienen los papás y dicen, es que no puedo estar solo ni un minuto. Oh. Claro, no les hemos ayudado a que puedan jugar solos, pese a que es maravilloso jugar con tus hijos y es algo que hay que hacer, obviamente. O sea, pero no también hay que recoger la cocina y también hay que ir al baño, y está genial cuando consigues que ellos mismos, como tú dices, se entretengan jugando en su cuarto. Es pura magia. Y no es solo entretenerse, sino que es muchísimo más allá, porque además jugarán a recoger la cocina o a ir al baño como vas tú, o a bañar al bebé como tú les bañas, pero eso de, es que ahora la atención, es que ahora no se saben aburrir, es que no los puedo llevar a un restaurante porque, bueno, igual tenemos primero que entender cómo es la infancia, cómo es un niño de 1 año, de 5, de 7, de lo que sea, y qué se le puede pedir y qué no, pero también tenemos que ayudarles a ello. Y una parte importante es el dejar que jueguen solos, que al principio tenemos que acompañarlo, pero tenemos que aprender lo que decías tú, a no dirigir de, ahora que estás en la cocinita, ¿me preparas un café, unos macarrones? Y dejar un poquito que sean ellos los que tomen la iniciativa. ¡Ay, veo que estás cocinando! ¿Qué haces? Así pueden ser cualquier plato del planeta. ¿Y para quién? Ah, para mí. Ah, pues muchas gracias. ¿Quieres que me siente? Y dejarles un poquito cada vez más, que es lo que más nos cuesta a los adultos siempre, el dejarles, porque también hay veces que conectamos los adultos con nuestro juego. Dice, ala, es que yo me lo pasaba tan bien jugando a esto que quiero seguir jugando, porque ahora sí que está socialmente bien visto que me pongo a jugar con los niños. Si no, socialmente está un poco raro. Tal cual. Me estás dejando sin preguntas, que te quería preguntar todas estas cosas porque a mí personalmente reconozco que es una de las cosas que más me cuesta no intervenir, pero justo por lo que tú dices, porque me lo paso en grande jugando con ellas, tan en grande que de alguna manera vuelvo a ser también ese niño, y al ser ese niño, al convertirme ese niño y jugar con mis hijas, yo me noto que quiero meter baza y quiero decir, pues ahora vamos a jugar a esto, no sé qué, y me tengo que morder la lengua muchas veces y tal, y me cuesta, lo reconozco, pero el premio es alucinante, porque poquitas cosas, te lo juro, que me conmueven tanto o disfruto tanto como verlas ahora, antes Laura sola y ahora con su hermana, las dos jugando a juegos simbólicos, a su rollo, a lo que sea. Y es que es magia, es que me cuesta, pero cuando consigo, como además físicamente, apartarme un poco lentamente y dejarlas literalmente en ese espacio, en ese mini mundo, es alucinante. Y sí que es verdad lo que tú comentabas, o yo lo veo así, que por ejemplo la peque no va a tener nunca tanta libertad como la mayor, porque la mayor le guía mucho y tal, aunque tiene su carácter y muchas veces se juega lo que la peque dice, pero aún así yo tengo la sensación, o siento que le compensa muchísimo, porque cuando yo veía a mi hija mayor jugar sola, yo ya pensaba que eso era lo más maravilloso que iba a ver, y de repente veo a las dos y se me cae la baba, y sé que no me pasa solo a mí, y es alucinante. Y he de reconocer que, por ejemplo, una cosa que has dicho que yo sí que puedo pecar es que yo a veces sí que cuando estoy haciendo una cosa importante, por ejemplo, hacer la comida, y tengo a la peduina tirándome de la pernera o jugando, yo sí que le digo, por favor, ¿me haces un café en tu cocinita y tal? Se me cae viendo, ¡achí! Y se va, y la tengo entretenida 15 minutos porque se pega, parece una barista profesional, se pega 15 minutos y luego viene y me traes café y ya me ha dado esos 10-15 minutos para yo acabar de hacer eso. Así que... A ver, yo creo que la clave es buscar el equilibrio. No, obviamente, creo que hay pocas cosas mejores que poder jugar con tus hijos. O sea, si para mí, con mi alumnado, que no son mis hijos y sé que es una relación muy diferente, pero los adoro.
cuando me incluyen en el juego, soy la persona más feliz. Es que es un regalo, ¿eh? Claro, es maravilloso y es muy divertido. Normalmente ha habido momentos en los que yo me veo, ahora sí de fuera, sentada en el suelo, jugando a 4 cosas a la vez, porque claro, tienen 2 años todos. Entonces estar jugando con uno a papás y a mamás, con otro a médicos, con otro construyendo, con otro con los coches y diciendo, tengo el cerebro partido en 4 y tengo otros tantos por ahí que observar, pero bueno. Pero es muy bonito. Entonces yo creo que hay que encontrar el equilibrio de buscar las cosas los momentos de conexión con tus hijas y los momentos que decías tú de me aparto físicamente un poco, sigo presente en el juego, pero ellas en este caso llevan la voz cantante y juegan a lo que quieren. Es muy guay. Y mucha gente, es que estoy pensando, mi mujer me dirá, tú eres un sinvergüenza porque tú también te metes ahí a jugar y les enseñas juegos, porque luego, claro, si ves a mis hijas jugar solas, pero jugar a que, yo qué sé, que una es un Charizard y otra es Goku, claro, te preguntarás, ¿esto les ha salido natural o alguien les ha explicado lo que son estos personajes y tal? Bueno, pero yo qué sé, es también lo que te decía, cuando me meto a jugar, yo creo que inevitablemente yo también les tengo que, cuando me pongo en ese plan, yo también soy un nene y me pongo a jugar con vosotros a vuestra altura, que es lo más guay del mundo, yo también les explico a qué jugaba yo de pequeño y todo, y es súper bonito ver que juegan a cosas que no solo juegan a dentistas, a papás y a todo, que lo que tú dices, basta que una cosa pase una semana para que ellas lo interioricen o lo elaboren, lo construyan en su interior, jugando y jugando. Pero de repente eso, yo entro al cuarto de mis hijas y está la mayor lanzando telarañas y la pequeña volando como Goku. Entonces dices, yo egoístamente digo, mis pequeños monstruos. Madre mía, qué orgulloso estoy de ellas. Claro, pero está muy bien. Al final, tú también has jugado a cosas que jugaban o tus padres o tus abuelos, porque yo me acuerdo también de que me enseñasen juegos mis padres o mis abuelos. E incluso en el cole, sobre todo en primaria, los profesores de educación física te enseñaban juegos tradicionales y juegos que si no, y luego los usabas en el recreo porque te gustaban o los adaptabas. O en el pueblo alguien te enseñó a jugar a polis y cacos. No sé, yo en el pueblo ha sido el juego y eso es parte muy importante. De las cosas más bonitas es cuando a tus peques, tus padres o tus suegros, los yayos, les explican un juego y te pegas la semana siguiente jugando a eso en casa. Es que no hay nada que se compare a eso. De verdad me parece alucinante. Pues te quería preguntar también, y no sé cómo decirlo, porque además me pasó, se lo conté ayer a Dave, que me pasó una cosilla, pero la pregunta es, cuando tú dejas total libertad, también dejas libertad para equivocarse, para el error, para eso, desde tu experiencia, cuán importante es que los niños experimenten, y como digo, al experimentar, también hay cosas que les salen, que no les salen, aunque sea simplemente un juego y no esté ni bien ni mal, pero cómo se convive o cómo conviven ellos con esa libertad tan grande. Depende de cuándo se la des. Si la han tenido de siempre, es mucho más fácil, y hay algunos peques que por lo que sea no la han tenido, siempre les han dirigido el juego y de repente tienen toda la libertad y dicen, ¿pero ahora qué tengo que hacer? Jugar. ¿Pero cómo? Entonces hay veces que tienes que intervenir de, venga, pues, ¿qué te apetece? Tal, les das opciones, te pones a jugar con ellos. Pero lo que me ha gustado mucho es lo de la frustración, la tolerancia al error, que ahora hemos escuchado muchas veces, cada vez tienen menos tolerancia a la frustración. Y en el cole lo estamos viendo. Los niños y los adultos, en general, como sociedad, todos. Sí. Claro, estamos acostumbrados a que esto quiero, esto tengo. Tengo esta duda, me voy al móvil y la tengo resuelta al instante. Mejor o peor. Sí, me apetece sushi y en 15 minutos lo tengo en mi casa. Eso es. Entonces, estamos perdiendo todos la capacidad de esperar. Y entonces estamos no enseñando esa parte. Y también ahora mismo vivimos en una sociedad en la que todo lo que vemos es perfecto. Porque lo que se ve en tus redes, lo que se ve en mis redes, casi todo es lo bonito. Sí. Claro, a mí me dicen, claro, pero es que... Digo, mira,
Cuando mi clase es un caos, lo último que voy a hacer es ponerme a hacer fotos o vídeos o tal. Te lo puedo contar, pero no lo vas a tener. Yo creo que eso lo haces tú muy bien, que yo también lo hago, que es invertimos mucho tiempo y mucha energía en contestar a todas esas personas y aclararlo. Para yo no te, o sea, que nadie se engañe. Esto es, pues eso, el 1% de mi día o el 0,2% de mi día que digo muchas veces, que es un minuto, que os estoy enseñando porque creo que es guay y tal. No me voy a hacer un vídeo en el que me estoy tirando de los pelos, literalmente. Eso, bajando la basura. Entonces, pero claro, lo que al final nuestro cerebro recibe son todas las vidas perfectas de todo el mundo. Sí. Porque a tu colega le han pasado 700 cosas malas, pero sube la foto de y ahora estoy echando un futbolín con mis amigos. Entonces, fíjate, su vida es todo irse a echar futbolines. Entonces, estamos en un momento socialmente complicado. Entonces, es muy difícil. Ahora coges y yo no sé esperar, pero te voy a decir a ti que tienes que esperar. Sí. Entonces, durante el juego libre, el error, que es lo que nos permite aprender de toda la vida, a ti y a mí y a todos, no es lo mismo que el error sea por algo que tú has querido hacer y no te salga. Estoy intentando construir un coche, soy muy pequeño y todavía no tengo la capacidad o se me desmonta. No es lo mismo que me pase a mí, que me puedo enfadar, me puedo frustrar, lo puedo volver a intentar, puedo mandarlo todo a freír espárragos y irme a otra cosa, pero lo puedo gestionar o no y te puedo pedir ayuda, o si tú estás, que deberías estar como adulto más o menos atento, dar opciones, que si tú me has dicho, ahora construye un coche y yo no tengo esa capacidad, la frustración es diferente, el error es diferente, porque igual tú deberías saber como adulto, porque me has observado, que yo no soy capaz todavía, lo seré en una semana, en un mes o en 5 años, según. Entonces, no es lo mismo frustrarse por algo que no puedes hacer, queriéndolo hacer tú y autoproponiéndotelo, que si viene de fuera. Si es un agente externo el que me dice, tienes que vestirte. Seguro que habéis visto a tus peques que si tú les dices vamos a vestirnos y nos tenemos que ir en 10 minutos, se empiezan a liar, al final te piden que tú les vistas. Tienen disfraces y pueden estar un cuarto de hora tranquilamente para ponerse unos pantalones del disfraz de Spiderman o de lo que quieran porque ellas querían. Entonces, todos esos errores que van en se me engancha un dedo, no puedo subir, me cuesta, no es lo mismo a que si tú me lo has pedido y le puedo dedicar más tiempo, otro esfuerzo, lo puedo probar de otras maneras. Entonces, eso es una de las cosas que permite el juego libre acompañado a distancia. Lo más divertido es cuando esas dos situaciones que has comentado se mezclan y les dices, vamos a vestirnos que nos tenemos que ir al cole. Las dejas y de repente te vienen vestidas de Yasmín y de León para ir al cole y haces, vale, vamos a empezar otra vez. Que también te digo, en el peor de los casos no pasa nada. Si no vas a pasar frío y tal, vas vestidas. Pero sí que hay una cosa que has explicado mucho mejor de lo que yo le intenté explicar ayer a David, que me pasó, y es eso tan poderoso de cuando tú tienes la libertad total y tú quieres hacer algo pero no te sale, puede ser una frustración, pero no está ni bien ni mal. Pero cuando yo te digo, haz esto así, por favor, claro, si no lo haces, está mal o no está correcto. Y ayer me pasó que estaba yo, ¿qué estaba haciendo? Te iba a decir, ¿estaba fregando? No, estaba tendiendo la ropa y estaba la peque echando la siesta y la mayor en su cuarto jugando y yo la estaba escuchando. Y de repente oigo que empieza con la maquinica, que es la cámara de fotos que le regalan las primas, que tiene un sonido muy particular, que además está ta, y yo tendiendo pensando, jolín, se está viendo las fotos que ha hecho con sus primas en el último año, pero bueno. Y cuando llego, le digo, ¿qué tal? ¿Qué hacemos? Y hace, estoy aquí jugando a la Switch. Me quedo así, digo, ¿cómo que jugando a la Switch? Tenía la cámara de fotos en la mano. Y dice, sí, porque mi cámara, ¿te acuerdas que tiene juegos? Y hago, oigo. Y hago, sí, que me acuerdo, ¿a qué estás jugando? Y hace, pues mira, tiene el Snake, un juego de memory, y este que estoy jugando, el de construcciones. El de construcciones era el Tetris. Y me quedo así, tiene 4 años, digo, a ver, ¿me enseñas cómo estás jugando al Tetris? Y hace, sí, mira, estoy ganando todo el rato. Lo que hay que hacer es, bajan las piezas y tú haces una torre hasta arriba y entonces ganas. Y me quedo así y hago, ¿me lo enseñas, porfa? Y se pone a jugar y encima, desde la esquina inferior izquierda, hace una torre hasta la esquina inferior derecha y le sale de repente, game over, y hace, ya he ganado otra vez. Y me quedo así y hago, claro,
Es que eso no está ni bien ni mal, nadie se lo ha explicado y encima lo está disfrutando. Él ha creado su juego. Exactamente. Y sus normas, está muy bien. Y yo le dije, me parece increíble. Si quieres te enseño otra forma de jugar, que juega papá y mucha más gente creo, pero creo que no es ni la mitad de divertido. Y dice, a ver, y entonces le enseño cómo en teoría se juega y cuando haces la línea horizontal desaparece y te dan puntos. Ah, vale. Digo, ¿te dejo seguir jugando? Y hace, sí. Digo, ¿de qué manera vas a jugar? Y hace, yo creo que de la mía. Pues es que me parece genial. Pues claro. Ahí estás haciendo torretas y cada vez que sale Game Over haces toma. Bueno, pues ya está, más feliz. Ya sabremos no leer inglés en algún momento, pero hasta entonces habremos ganado. Increíble. Claro. Y me pareció un ejemplo de, ¿está bien o está mal? ¿Se lo está pasando bien? Está bien. Se ha inventado su juego. Y es que muchas veces que los adultos intervenimos y decimos que así no se juega con ese juguete. ¿Por qué no? O sea, si no vas a romper el juego, si no es peligroso. No es peligroso para ti, ¿por qué? Porque con las construcciones tengo que hacer una torre y no puedo hacer un camino o no puedo ordenarlas por colores o por tamaños. Pues además, es mi juego. Es que no solo que esté bien o mal, si es que si lo miras con sus ojos, es que son súper divertidos. Y es que esto es una escena de la mejor comedia que haya visto yo en televisión o en cualquier lado. Y tiene su lógica. Toda. Claro. Es decir, porque además ella lo intentaba hacer súper rápido, y he hecho la torre otra vez, no se me ha caído y ya está, game over, toma. Son geniales. Es maravilloso, sí. Pues ahora que ya vamos avanzando en la charla y tal, quería hablarte de una cosa súper importante en el contenido que tú haces y tal. No solo por los libros que tú has escrito, sino también por lo que decíamos, el máster que tú tienes en literatura infantil y juvenil. Y quería que hablásemos un poquito de este tema. Y nosotros en casa sentimos que tenemos mucha suerte porque mis hijas, aunque no saben leer, es muy probable que te las encuentres siempre con un libro, con un cuento en la mano. La mayor, sobre todo, viendo los dibujos y acordándose de las historias, pero la pequeña simplemente como un juguete más. Igual que puede coger un coche, coge un cuento. En eso tenemos mucha suerte, porque a los papás siempre o ven la casa llena de libros y tal, y se les ha pegado, ¿qué podría no haber pasado? Y mi pregunta es, ¿cómo llevas la lectura al aula? Sobre todo en infantil lo veo más complicado, más pequeñito, porque no saben leer, pero sí que sé que estáis hasta arriba de cuentos. Pero también en primaria y tal, sin convertirlo en una tarea más, sin convertirlo en algo como yo tengo el recuerdo, la verdad, en primaria de... No recuerdo haberle cogido gusto a la lectura hasta la adolescencia. Y eso me da una pena ahora que para qué. Entonces esta era mi pregunta, ¿cómo transmitir a los nenes y a los peques y las peques ese amor y ese gusto por la lectura y por los cuentos? Pues lo primero es que siento llevarte la contraria, pero no es que hayáis tenido suerte. Es que lo que tú dices, a ver... Hemos buscado la suerte, pero podrían haber salido así. Pero la habéis buscado. Cosas que me has dicho. A nosotros nos gusta leer, les hemos leído, hay libros por la casa, ellas los ven, nos ven leer. Perdón. Les hemos... Ahora me lo has pegado, ahora quiero beber agua. Si no, volvemos a empezar. No. Ay. Fenomenal. Vuelvo a empezar desde... Dale. Tenemos libros en casa. Nos gusta leer. Les hemos leído. Nos ven leer. Lo habitual es que quieran hacer lo que hacéis vosotros. Sí. Si vosotros hacéis el Pino Puente, van a intentar hacer el Pino Puente. Entonces, no es solo suerte, no es magia, no es algo que sucede. Sí que es verdad que hay niños con entornos nada lectores, que luego sí que salen lectores, y luego niños que salen rebotados, eso también es verdad. Pero para construir un niño lector necesitas un entorno lector. Sí. ¿Cómo lo hago yo? Te lo voy a explicar desde el aula de 2 años. Desde los pequeñicos, que se puede hacer desde antes. O sea, realmente les puedes contar cuentos desde que están en tu tripa. Bueno, igual en la tuya no, pero en la de su madre ya se les puede empezar a contar cuentos. Los papás pueden contarle los cuentos cuando están obviamente. Eso es muy bonito. Es muy guay. Sí. Entonces, si desde siempre han tenido libros, es mucho más fácil. En mi aula lo que tengo es varias zonas de libros. Tengo los libros de Marta, que son los míos que yo les cuento y que no se tocan, porque yo igual también tengo un problema y tengo una colección de... Ya dejé de contar en 300 libros, tengo más,
álbumes ilustrados infantiles, o sea, no libros de lectura de adulto, que esos ya... Vale, pero una pregunta en esto. ¿Tú, por ejemplo, con los libros los forras? No. Vale, pues yo tengo una amiga que sí y que la respeto mucho, pero está medio loca y te mando un besito. Lara, eres la mejor, pero me forra. Bueno, se forra todos los libros que tiene eso en casa. ya es a gustos. Eso no es lo importante para leer. Eso ya, como el que dobla las esquinetas o el que pone marca... Yo soy de marcapáginas. Pero según toda la estantería que hemos hablado antes de libros educativos, esos no. están composites, subrayados, bueno, eso es otra cosa. Pero de álbumes ilustrados. Y en el aula tenemos tanto los de Marta, que son los que cuento yo, como los suyos que tienen su biblioteca. Obviamente, como tienen 2 años, su biblioteca para que usen diariamente son casi todos de cartoné. Porque por motricidad y para que duren un poquito más, no todos y no siempre. Y no es lo mismo los que tenemos en septiembre que los que tenemos en junio. Van evolucionando con ellos. Y luego tengo otra estantería que son los que vamos rotando de su biblioteca para que no tengan demasiados. Porque al principio también en un aula, que no es lo mismo que tener 50 libros y 2 manos de 2 años, pues se complica. Entonces al principio tienen 8, 10. En el aula, en el rato de juego libre, si a mí me lo piden o a mi compañera, ¿me lees este cuento? Se lo leemos. 1, 2, 3 veces. Siempre, todos los días hay un momento de lectura que además les encanta. Al principio es un cuento cantado de cartoné de 1 minuto y medio para que aprendan a sentarse, a escuchar y además, como son cantados, normalmente se quedan pues así, en shock. Poco a poco van pidiendo más. De hecho, llega octubre y ya no es un cuento. Igual son 4 cuentos cantados, uno detrás de otro. Y ya vamos introduciendo cuentos que no sean cantados y que sean breves y tal. Todos los días, al principio menos, pero puedo contarles estamos todos en círculo porque me piden más. De hecho, a mis pequeños monstruos les enseño a pedirme otro cuento. Me recuerdo ahora mismo a mí en Halloween liándola también en las escaleras haciendo un ejército de mini peques gritando truco o trato, sí. ¿Ves? Pues yo les enseño a pedir más cuentos, cada uno. Entonces, he llegado a contarles 12 cuentos seguidos y todos atentos. 18 niños de 2 años atentos. Claro, es que no puedes dejar de... Tienes que aprovechar eso. Claro, a ver, en cuanto hay una dispersión, hasta aquí lo dejamos y mañana seguimos. Pero porque les gusta. Y luego, por ejemplo, hacemos algo que es... Bueno, yo en las reuniones de familias les suelo poner nuestros cuentos favoritos del trimestre, los que más hemos leído, y luego si hablamos de algún tema concreto, pues de dejar el pañal, de acompañar ese proceso, pues les busco una selección de libros que pueden acompañar. Obviamente, magia no hacen, pero o de autonomía, o pues les suelo elegir alguno de los cuentos que tengo y bueno, ahí los dejo. Y hay veces que en las reuniones de familias también yo les cuento cuentos a las familias. Flipan algunas veces, pero suele servir para la mayoría. Hay algunos que seguirán diciendo... Esta señorita los ha tocado, pues bueno, es lo que había. Esa suerte tienen, aunque habrá gente que lamentablemente no lo entienda así, te entiendo, pero esa suerte les ha tocado. Y luego hacemos otra cosa que es el intercambio lector, que es que cada semana, cada familia elige un cuento de una preselección que he hecho yo antes, pero son 40-50 títulos que he elegido yo y entonces ellos eligen 18 niños, 18 cuentos. Y cada semana cada niño elige qué cuento se lleva y lo lee en familia con sus padres, con sus hermanos. ¿Toda una semanita o el fin de semana? El fin de semana. Según nuestro horario, pues es de jueves a lunes, de viernes a martes, según el curso y las cosas que tenemos. Si una familia me dice, este fin de semana nos hemos ido, no nos hemos podido llevar el cuento, tráemelo pasado mañana que no pasa nada. Y lo importante, se llevan el cuento, lo leen todas las veces que quieran, pero no tienen que hacer nada más. Te iba a tomar el pelo ahora diciendo, y me tienes que traer un resumen. Claro. Bueno. El problema es que cuando a mí me gusta un cuento, me gusta que me leas el cuento, leértelo yo a ti, porque ellos se lo leen. Si eso conlleva una tarea detrás que no me gusta, porque tú imagínate que de cada libro que te lees, por favor, hazme un resumen, un dibujo de lo que más te ha gustado, por favor, píntalo, por favor. Y el resumen con una ficha técnica de... Claro, pues no te apetece, dice, o me leo este libro y no voy a decir que me lo he leído.
porque es que tengo que hacer este trabajo que es que no me aporta nada. En clase, ¿qué hacemos? En la selección y cuando lo devuelven, hablamos de los cuentos. Qué guay. Yo primero les digo, mira, pues tenemos ya se saben todas las cubiertas de los cuentos, ya se saben los títulos, ya se saben de qué van. ¡Ese me lo he llevado yo! ¡Ese tal! Digo, ¿y tú crees que le gustaría a fulanito? ¿Sí? ¿O no? Porque da miedo. Vale, pues... Y entonces ya vamos hablando de libros. Qué bueno. Pero de forma natural. Y en clase lo mismo. Y también ellos hay veces que de casa me traen el suyo, entonces lo leemos. Esa es la manera de... Ellos ven que es algo guay, es algo que conecta, porque tú les has contado 1 o 2 cuentos seguramente a tus hijas. Sí, 1 o 2 cuentos, sí. O cada 1 o 2 día. millones, eso es. Y sabes que es un momento de conexión que de otras muchas maneras no puedes conseguir. Sí. Es un momento, a mí me parece súper especial. Cuando yo les puedo contar y me dicen, ahora toca talleres tal, y ahora le cuentas cuentos a los de 4, a los de 5 años, a los de... Digo, ¡hola, qué guay! Vuelvo con mis peques a ese ratito, porque es como... Igual que decías que en el juego tus hijas están como en su mundo mágico, allí... Con la literatura pasa lo mismo. Entonces, poder crear ese ambiente a ti te hace sentir bien, a los peques también. Entonces, yo quiero repetir... Sí, yo creo que es una de las cosas que más echaré de menos cuando aprendan a leer y ellas mismas se sienten en su silloncito que tienen de estos pequeñitos en casa y se metan en sus mundos y yo no esté leyéndoles. Me va a gustar mucho verlas, pero creo que es una de las cosas que más de menos voy a echar. Pero podéis buscar momentos en los que ellas se lean y momentos de leerles tú, incluso libros más complejos. Y yo me acuerdo de mí de pequeña, no tan pequeña, en primaria, leyendo Manolito Gafotas. Yo en mi cama. El mítico Manolito Gafotas. Y llamando a mi madre, y de repente estar yo en la cama con mi madre, mi padre, mi hermana que se venía también, decir, que os voy a leer. Y entonces yo les leía el capítulo en el que yo me estaba mondando de la risa, diciendo, fíjate, porque el imbécil no sé qué, porque el abuelo Nicolás para arriba, para abajo. Y son momentos de lectura compartida. Y ya no tenía 6 años ni 7. Esos libros son buenísimos. Además, nosotros lo tenemos en la estantería del salón, pero a la altura de la más pequeña, de Elena. Y muchas veces ella coge libros, lo desordena todo y tal, y simplemente te trae libros por los dibujos y tal. Y Manolito lo ha traído... Muchas veces. Por lo menos, no sé si tendremos, no sé cuántos son, pero tendremos 4 o 5 libros de Manolito y no me trae siempre el mismo, me trae diferentes y tal. Una cosa que me está gustando mucho es que estamos tocando muchos temas que me había apuntado yo sin ni siquiera preguntarlos. Pero estamos llegando a la parte final, por así decirlo, de la charla y aunque ya lo has comentado, tenía 2 cosas apuntadas sobre los libros que sí que quería comentarte. Y uno es, como te digo, ya lo has dicho, pero que nos hicieras un pequeño, aunque sea, yo qué sé, top 3 de tus cuentos favoritos para contar a los peques o los últimos descubrimientos que has hecho que dices, esto me ha encantado. Y sobre todo una cosa que me parece súper importante y es... Yo creo que una de las suertes más grandes que tienen los peques ahora es que los cuentos que les leemos, los cuentos que hay, sin desmerecer, son increíbles y no los teníamos nosotros de pequeños. Hablan de emociones, cuentan unas cosas, unas historias y conectan diferentes puntos. Son increíbles. Yo te lo juro que me he enamorado de cuentos que le he contado a Laura, de decir, ojalá yo hubiera tenido este cuento, me lo habría leído 1000 veces de pequeño. Pero, aún con todo... Y, como digo, lo has comentado tú, para mí lo más bonito de los libros es ese vínculo. Es más importante quién te los lee y cómo te los lee que lo que te está leyendo. No sé si lo ves exactamente así o... Sí, a mí me ha pasado y además lo he hablado con compañeras de coger un libro, echarle un ojo y decir, bien, y de repente escuchárselo a un compañero, escuchárselo a alguien y decir, vale, ahora lo necesito. Sí. No es que esté bien, es que ahora es el más maravilloso del mundo, porque la manera de contarlo hace muchísimo. Es más, he tenido una compañera maravillosa que ella era de cuentos tradicionales, que son muy, muy, muy necesarios. Y que todos estos cuentos nuevos, más la literatura más actual, como que no la terminaba de entender. Llego a mi aula, me pregunto y le dije, mira, ¿sabes qué ocurre? Que mis compañeros suelen leer más cuentos tradicionales, entonces como yo tengo también este conocimiento, obviamente, como no vamos a contar Caperucita o los 3 cerditos, además una vez que empiezas ya no puedes parar nunca más, pero ese tipo de cuentos más tradicionales se los dejo un poquito más a mis compañeros de 3, 4, 5, porque también hay elementos que es más fácil elaborar un poquito más mayores, pero yo les cuento estos. Empiezo a escucharme, me acabas de abrir un mundo entero de literatura que
No es que desconociera, sino que no le veía el valor. Y es eso, el cómo se cuenta. De cuentos favoritos, pues es que según el curso te voy a decir unos u otros. Porque hay algunos que suelen funcionar. No, pero no me refiero tanto a... sino que tú digas, me encanta leerles este cuento. O sea, tuyos, no para ni más útiles ni más importantes, sino de, cuento me encanta. Pero a mí me gusta por cómo reaccionan. O sea, porque, a ver, hay cuentos que dan un poco más de controversia, como es El túnel, que es maravilloso, pero que a los adultos, como es un libro muy oscuro, les provoca un poco de rechazo a los adultos. Y yo le he llegado a contar con según qué aulas de 2 años, que es más hacia 3, 4, de estar todos calladísimos, mirando, flipando pepinillos, porque las ilustraciones son riquísimas, pero son oscuras, y decir, otra vez. Y contárselo a adultos, porque esto también me ha pasado, de tener compañeros en casa de cena y decir, venga Marta, nos cuentas un cuento, cuéntanos El túnel. Y yo, venga pues, momento friki. Sentaros todos en la alfombra. Sí, de tenerlos a todos en el sofá y tal, y yo en el suelo contándoles el cuento. Digo, madre mía, pues las fiestas que tenía con 20 años, pues las mismas. Lo estaba pensando ahora mismo, digo, no ese, pero tengo también ejemplos de situaciones en las que digo, ¿cómo hemos cambiado? ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Pero bueno, por ejemplo, a mí los cuentos en los que ellos se meten y se lo saben de memoria, en 2 años tenemos un plan, vamos a cazar un oso. Es que son cuentos en los que se meten, empiezan a cantar, a contar contigo. Nicolás, y tu casa. Claro, me vengo a 2 años. Para mí, más mayor, pues donde viven los monstruos, mi gato se llama Max y es por una razón, que es ese protagonista. Vale, pues ahora quiero, ya que es la primera vez que el primer episodio de este podcast, quiero proponerte un juego, una situación que quiero que se convierta en algo más como una tradición que le voy a hacer a todo el mundo que se siente en esa butaca. Y es, he traído por... Sí, aquí está. Mira, esto me lo ha dejado Laura, mi hija mayor, y es un mando que utilizamos nosotros para abrir portales para viajar en el tiempo. Entonces lo tengo configurado para que cuando tú le apretes al botón verde, el verde, acuérdate, vas a abrir un portal y vas a estar un minutillo, muy poco tiempo, es que el portal es inestable, lo hemos hecho nosotros y bueno, es lo que nos da hasta donde nos da. El caso es que vas a ir a ver a tu Marta de 8 años, 6 años, a la que tú quieras, y quiero preguntarte qué le dirías. Madre mía. ¿A que son mejores las preguntas de Broncano? Jolín, ya te digo, esa no es la respuesta. ¿A qué hora las preguntas de Broncano no parecen tan malas? Y tanto, madre mía. Sí que es difícil, ¿eh? Le voy a dar al verde. ¿Y qué le diría? Que la vida se va a poner muy interesante. Que va a dar muchas volteretas y que aproveche como ha aprovechado toda la vida. Sí. Qué guay. Sí. Que todos los errores han valido la pena. Qué guay. Sí. Pues es que no creo que le puedas recibir nada más bonito. El portal se cierra, vuelves aquí, pero se abre otro portal justo ahí y aparece la Marta de 65, 70 años, ya jubilada después de toda una vida de profe, con lo cual deduzco que me robaste ya me lo queda para mí. El mando. Y mi pregunta es, también, no ha conseguido arreglarlo, el portal es inestable, no tiene mucho tiempo, nada más verla, nada más verte, está ahí. ¿Qué sientes tú o qué te gustaría que te dijese? Pues prácticamente lo mismo que le he dicho yo a la de 6 años. Vaya vida. ¿Sí? Sí. De todo valió la pena, sí. Qué guay. Si te pones con la lagrimita, me voy a poner con la lagrimita yo, así que dejaré de hacer esto. Esto ha sido un test. Y ya se va. Te pregunto, ¿te nace ahora, eso es lo que te ha dicho ella, preguntarle algo? Algo, no vas a tener respuesta, pero ¿qué le preguntarías? Si desde ahora hasta entonces seguimos siendo felices. A mí me da la sensación de que sonríe, de que sí. Yo creo que sí. Si acabamos así todos, esta va a ser la primera y la última vez que lo voy a hacer.
Madre mía, Ay. ya te dije, yo soy muy llorona. Hoy tenemos que traer pañuelos, ¿eh? Se nos olvida y hay que traer pañuelos. Ay, pues muchas gracias por venir, Marta. Y además, haciendo hablar otra vez de mi sinvergonzonería, también os quiero pedir a todos que despidáis el programa haciendo un pequeño resumen, una frase o un concepto de todo lo que hemos hablado, que te parezca importante y tal, y para la audiencia, que no sientas presión, porque ahora al principio sobre todo la audiencia va a ser mi familia, la familia de Alicia y no, Y la mía, y la claro. tuya, espero, por lo menos en este programa. Pues yo diría que, sobre todo, que dejemos jugar, que les dejéis jugar mucho, 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 mucho en casa, en el cole, en el parque, que es la manera, como hemos dicho al principio, que tienen ellos de expresarse, que tienen ellos de ser y de ser ellos mismos, que aprendamos a dar un paso, pero también a observarlos, o sea, no dejar que hagan, sino estar allí mientras hacen o dejarles el espacio que necesiten y que aprendiendo ese lenguaje del juego, ese lenguaje de la acción del niño, es muchísimo más fácil que conectemos mejor, que los comprendamos mejor y entonces que tengamos una relación muchísimo mejor con ellos, como padres o como profesionales, como sea, con la infancia en general. Qué bonito, no se me ocurre una mejor manera de cerrarlo. Muchas gracias por venir, no soy capaz de expresarte la ilusión que me ha hecho tenerte aquí y eso, gracias. A ti por invitarme, que me lo pasa muy bien.